Buenos días. Buenos días, Sofía. Buen Buenos día, días. profe. Buenos días, Elizabeth. Buen día, profe. Vamos a esperar mientras se incorporan más compañeros. Muy buenos días. Voy a solicitarles, por favor, tengan a bien inscribirse en el chat, su nombre, su apellido, presente, para luego incorporarlo a la lista. Muy bien. Siendo las 8:01 de este 18 de octubre, vamos a dar inicio entonces a la clase de hoy. Voy a compartir pantalla. Muy bien. Recordarles que lo que vamos a ver hoy día, hasta lo que veamos hoy día, son los contenidos que se incorporan en la evaluación del día viernes. ¿Ya? Recuerden que el día viernes tenemos nuestra primera evaluación y todo lo que veamos hoy día, hasta todo lo que veamos hoy día, entra en esa primera evaluación. Lo último que vimos la semana pasada fueron los estadísticos de variación, ¿ya? Porque lo que queríamos hacer era estudiar, determinar qué tan dispersos eran nuestros datos, ¿ya? El siguiente paso en nuestro análisis descriptivo univariado tiene que ver con los estadísticos de posición. Estos estadísticos de posición lo que hacen es, entregar un punto, un umbral, ¿ya? Que de alguna forma me determinan el porcentaje de datos que está por sobre ese umbral y el porcentaje de datos que está por bajo ese umbral. Tenemos fundamentalmente 4 estadísticos de posición, que son los percentiles, los cuartiles, los quintiles y los deciles. Sin embargo, los cuartiles, quintiles y deciles son un caso particular de los percentiles, ¿ya? Por lo tanto, vamos a trabajar primero con los percentiles y después nos vamos a dar cuenta de que los otros 3 son simplemente casos particulares. Estoy ingresando más compañeros. Son casos particulares de los percentiles, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste un percentil? Bueno, un percentil lo que hace es dividir a nuestra muestra, ¿ya? Dividir a nuestra muestra en 100 partes iguales. Cada una de estas partes iguales representa el 1% de los datos, ¿ya? Por lo tanto, para poder determinar los percentiles, lo primero que debemos hacer, vamos a pensar de que tenemos datos sueltos, lo primero que debemos hacer es ordenar los datos, ¿ya? Ordenamos los datos de forma creciente. Aquí es importante que los datos estén ordenados de forma creciente, es decir, de menor a mayor, ¿ya? Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, determinar el percentil késimo, que lo definimos, lo denotamos de esta forma, peso K, ¿ya? Entonces, si nosotros encontramos el percentil késimo, que es este que está acá, este es nuestro valor percentil késimo, entonces lo que hace este percentil késimo, es dejar por debajo de ese número, de ese umbral, el K% de los datos. Y por sobre este percentil, tendríamos entonces el 100 menos K% de los datos. Hay un ruido que está al fondo, sí, por favor. Entonces, cuando yo calculo mi percentil, lo que estoy haciendo es encontrar un umbral,
¿ya? Un umbral que me divide en dos submuestras, ¿ya? Mi muestra completa la divide en dos submuestras, en donde la parte inferior de ese umbral va a representar el K% de los datos y la parte superior, es decir, los datos mayores, va a representar el K-100% de los datos. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo calculamos entonces los percentiles? Va a depender si los datos que tenemos están sueltos o si los datos están tabulados. Vamos a comenzar cuando los datos están sueltos. Si los datos están sueltos o están a granel, entonces lo que hacemos nosotros es generar un algoritmo, ¿ya?, que me permita determinar, ¿ya?, el percentil k-ésimo que andamos buscando, ¿ya? Entonces, lo primero que debemos hacer cuando nuestros datos están sueltos es ordenarlos de forma creciente, ¿ya? Es decir, lo ordenamos de menor a mayor los datos. Una vez que ya tenemos ordenados los datos, lo que debemos hacer, el siguiente paso de nuestro algoritmo, es encontrar la posición del percentil que andamos buscando. Es importante notar que aquí lo que encontramos es solamente la posición, es decir, dónde está ubicado nuestro percentil. Aún no calculamos el valor del percentil, solamente con esta posición encontramos la ubicación del percentil. Para eso utilizamos esta igualdad, que ese valor P, que es la posición, está definido como n-1k sobre 100 más 1, donde n es nuestro tamaño muestral y k es el valor del percentil que nosotros andamos buscando. Es decir, si yo ando buscando el percentil 36, entonces mi k va a ser el número 36. Una vez que yo encontré la posición, es decir, ese valor P me indica en qué lugar está ubicado el percentil, entonces yo lo que debo hacer es encontrar dos datos, XY y XJ, tal que el XY es el primer dato muestral menor que la posición P y el XJ es el primer dato muestral mayor que la posición P, ¿ya? Una vez que encontré esos dos datos, lo que hago en el siguiente paso de mi algoritmo es encontrar la distancia entre esos dos datos. Es decir, la distancia, recuerden que no es más que la diferencia entre el XJ, que es el dato mayor, y el XY, que es el dato menor. O pueden ser ambos los mismos datos, ¿ya? Si fueran los mismos datos, en ese caso la distancia es 0. ¿Ya? El siguiente paso, una vez que ya encontré mi distancia, es multiplicar la parte decimal de la posición. La posición puede ocurrir dos cosas, que me dé un valor entero. Si me da un valor entero, por ejemplo, si me dice que la posición P es igual a 4, entonces ya ahí termina mi algoritmo, porque simplemente busco aquel dato que esté ubicado en la posición 4. Sin embargo, si la posición P me da un número decimal, por ejemplo 4,38, entonces ahí no puedo encontrar directamente el dato, el percentil que ando buscando. Por lo tanto, lo que hago es multiplicar la parte decimal de esa posición. Si fuera 4,34, su parte decimal sería 0,34. Por lo tanto, esa parte decimal, 0,34, por ejemplo, la debo multiplicar por la distancia que encontré acá. Y ese valor, ese resultante de ese producto entre la parte decimal de la posición y la distancia, simplemente se la sumo al dato XY. Y ese resultado de sumar el resultado de la multiplicación al dato XY es efectivamente el percentil k-ésimo que andamos buscando, ¿ya? Este es el algoritmo entonces que nosotros vamos a utilizar. En algunos textos existen otros algoritmos, pero este es el más utilizado. Y con este algoritmo nosotros podemos encontrar cualquier percentil, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que nosotros queremos determinar el percentil 22.
Dado este conjunto de datos, que está suelto o a granel, ¿ya? Nos piden determinar el percentil 22. Entonces, el primer paso es ordenar los datos de forma creciente. En este caso, mis datos ya están ordenados de forma creciente. Por lo tanto, simplemente pasamos al segundo paso de mi algoritmo. El segundo paso de mi algoritmo es encontrar la posición, ¿ya? La posición del percentil 22, es decir, dónde se encuentra ubicado mi percentil 22. Entonces, para calcular la posición, utilizamos esta igualdad, n menos un k sobre 100 más 1, donde n es el tamaño de la muestra. En este caso, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 datos, y k es el percentil que andamos buscando. Como andamos buscando el percentil 22, entonces nuestro k es 22. Luego esta igualdad me vale 2.54. Ese valor, 2.54, me indica la posición en donde se encuentra ubicado el percentil 22. Está ubicado en la posición 2.54. Es decir, está ubicado entre la posición 2 y la posición 3. En donde el 1 es la posición 1, el 3 es la posición 2, el 5 es la posición 3, el 7 es la posición 4 y así sucesivamente. Por lo tanto, como la posición es 2.54, está entre la posición 2 y la posición 3. ¿Eh? Por lo tanto, encontrar los datos, el dato XY y XJ, tal que XY es el primer dato menor que la posición y XJ es el primer dato mayor a la posición. Como está entre la posición 2 y la posición 3, entonces claramente nos damos cuenta que el XY es el número 3 y que el XJ es el número 5. Ahí encontré los dos datos, el XY y el XJ, tal que cumpla esta desigualdad. ¿Ya? Una vez que ya encontré el XY y el XJ, simplemente lo que necesitamos calcular ahora es la distancia entre esos dos datos. Es decir, la distancia, nosotros sabemos que la distancia no es más que la diferencia, en este caso, entre 5 y 3. ¿Ya? Y esa diferencia me da 2. ¿Ya? El siguiente paso del algoritmo es multiplicar la parte decimal de P por la distancia que acabamos de calcular. ¿Ya? La parte decimal P por la distancia. Por lo tanto, lo que yo hago, la parte decimal en este caso vendría siendo 0.54 y ese 0.54 lo voy a multiplicar por la distancia, en este caso 2. Si hago esa multiplicación, eso me va a dar 1.08. ¿Ya? Por lo tanto, el resultado de la multiplicación de la parte decimal por la distancia es 1.08. Y finalmente, entonces, el percentil 22, ¿ya? El percentil 22 me queda dado, ¿ya? El percentil 22 me queda dado por sumarle al XY, es decir, al 3, le voy a sumar la parte decimal, le voy a sumar el resultado de esa multiplicación entre la parte decimal y la distancia, es decir, le voy a sumar 1.08. Y eso me da 4.08. Por lo tanto, el percentil 22, ¿ya? El percentil 22, dado ese conjunto de datos, ¿ya? Dado ese conjunto de datos, vale 4.08. ¿Cómo interpretamos ese valor? ¿Ya? ¿Cómo interpretamos ese valor? Simplemente decimos que el 22%, como estoy calculando el percentil 22, decimos que el 22% de los datos muestrales son menores o iguales a 4.08 y por lo tanto el 78% restante es mayor o igual a 4.08. ¿Ya? Es mayor o igual a 4.0.8. Así es entonces como calculamos los percentiles y también así es como lo interpretamos. ¿Ya?
Ahora bien, si los datos se nos presentan en forma tabulada, es decir, está en tablas de frecuencia intervalar, entonces el cálculo de los percentiles se traduce simplemente en esta igualdad. Si ustedes se pueden dar cuenta, esta igualdad es exactamente la misma que cuando nosotros calculábamos cuando calculábamos la mediana, ¿ya? La única diferencia es que en la mediana aquí me daba n medios, ¿ya? ¿Por qué me daba n medios? Simplemente porque la mediana es un caso particular de un percentil, ¿ya? La mediana es equivalente al percentil 50. Por lo tanto, mi K vale 50 para el caso de la mediana. Y si nosotros simplificamos, esto me daría entonces n medio. Por eso, para el caso de la mediana, nosotros aquí ponemos n medio. En términos genéricos, en términos general, para calcular cualquier percentil, nosotros utilizamos esta igualdad. De ahí vamos a ver un ejemplo. Yo les dije de que los cuartiles, quintiles y deciles son casos particulares de los percentiles, ¿ya? Son casos particulares. Es decir, hay una relación entre los percentiles y los demás estadísticos de posición. ¿De qué forma? Por ejemplo, con los deciles. Los deciles que le llamamos, lo denotamos como D sub K. Los deciles lo que hacen es dividir a mi muestra en 10 partes iguales. Por lo tanto, cada parte representa el 10% de los datos. Por lo tanto, claramente podemos darnos cuenta que hay una relación con los percentiles. Es decir, que el decil 1 es equivalente o es igual al percentil 10. El decil 4 es equivalente o igual al percentil 40 y así. El decil 8 es equivalente al percentil 80. Es decir, si me viene a calcular el decil 8, yo perfectamente podría calcularlo como si fueran percentiles. Y en ese caso tendría que calcular el percentil 80. Para los quintiles pasa exactamente lo mismo. Los quintiles lo que hacen es dividir a mi muestra en 5 partes iguales y cada una de estas partes representa el 20% de los datos. ¿Ya? Representa el 20% de los datos. Por lo tanto, el quintil 1 es igual al percentil 20. El quintil 3, entonces sería igual al percentil 60. De esta forma, también podríamos calcular los cuartiles. En este caso, los cuartiles lo que hacen es dividir a mi muestra en 4 partes iguales. Y cada una de esas partes representa el 25% de los datos. Por lo tanto, el cuartil 1 es equivalente o igual al percentil 25. El cuartil 2 es equivalente o igual al percentil 50, que a la vez es equivalente o igual a la mediana. Y finalmente el cuartil 3 representa a la vez equivalente al percentil 75. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, los quintiles, deciles y cuartiles simplemente son un caso particular de nuestros percentiles. ¿Ya? Muy bien, vamos a ver un ejemplo entonces de cómo calcular estos valores dado una tabla de frecuencia. ¿Ya? Voy a dejar de compartir la presentación y voy a compartir un Excel que tengo. Acá en este Excel tenemos nuestra tabla de frecuencia, es una tabla de frecuencia intervalar, ¿no? Es una tabla de frecuencia intervalar, y lo que vamos a hacer es incorporarle la distribución absoluta acumulada, ¿ya? 10 más 25 son 35, más 35 son 70, más 15 son 85, más 20, 80, 90, 105, ¿ya? 105 más 32 me daría 137 y más 10 serían 145. Por lo tanto, voy a ordenarlos. Ahí. Tenemos 147 datos. ¿Ya? Entonces, a partir de estos datos, vamos a calcular el percentil 10,
Vamos a calcular el decil 6 y vamos a calcular el cuartil 3. ¿Ya? El decil 4. Ahí. Percentil 10, decil 4 y... me falta un quintil. El quintil 3. Ahí, quintil 3. Esos 4 estadísticos de posición vamos a calcular. Recuerden que para poder calcular estos, entonces lo que vamos a utilizar es la fórmula para datos agrupados. ¿Ya? Fórmulas para datos agrupados. Voy a insertar voy a insertar un cuadro de texto aquí y voy aquí a pegar mi forma sí, de cálculo de percentiles. ¿Ya? Entonces, fíjense que para poder calcular primero el percentil 10, vamos a calcular el percentil 10. ¿Ya? Entonces, lo primero que necesito saber es conocer, como necesito calcular el límite inferior de la clase que contiene el percentil 10, entonces necesito saber en cuál de todas estas clases está el percentil 10. ¿Ya? En cuál de todas estas clases está el percentil 10. Para eso, al igual como lo hacíamos en el ¿cómo se llama? El cálculo de la mediana, lo que necesitamos es encontrar el primer NI que sea mayor o igual, en este caso, a NK sobre 100. El primer NI, ¿no es cierto?, que sea mayor o igual que NK sobre 100, donde N es simplemente el tamaño de mi muestra y K es el percentil que andamos buscando. En este caso, nuestra muestra tiene un tamaño de 147, nuestro percentil que andamos buscando es 10, y eso lo dividimos por 100. Ahí. Entonces calculamos ese valor, 147 por 10, y eso lo dividimos por 100. Y eso me da 14.7. 14.7. Entonces buscamos el primer NI que sea mayor, ¿cierto?, o igual que 14.7. Entonces nos vamos aquí a nuestra tabla de los NI. Entonces, el primero es 10, es menor. El segundo es 35. Este es el primer NI mayor o igual que 14.7. De aquí para abajo son todos mayores. Por lo tanto, esa sería nuestra clase que contiene el percentil 10. Una vez que ya tengo calculada la clase que contiene el percentil 10, o sea, la tengo determinada, entonces simplemente lo que hago es calcular el valor del percentil. LI-1, ese es la límite inferior de la clase, que en este caso es 20. NK sobre 100, lo acabamos de calcular y me dio 14.7. Entonces ponemos 14.7. El NI-1 es la frecuencia absoluta acumulada anterior a la clase. Como esta es mi clase, la acumulada anterior es 10. Entonces acá pongo 10. Bien, acá pongo 10. El NI chico es la frecuencia absoluta de la clase que contiene el percentil 10. En este caso, mi frecuencia absoluta es 25. Y finalmente, la amplitud de mi clase. La amplitud es el ancho de la clase. En este caso, como va de 20 a 30, la amplitud es 10. Y ahí entonces tenemos para calcular nuestro percentil 10. Hacemos ese cálculo. Ya lo estoy haciendo en mi calculadora. Y ese valor me da 21,88. 21.88. Por lo tanto, mi percentil 10 sería 21.88.
¿Cómo interpretamos este valor? ¿Ya? ¿Cómo interpretamos este valor? Simplemente decimos de que como estamos calculando el percentil 10, el 10% de los datos, el 10% de los datos son menores o iguales a 21.88 y el 90% restante son valores mayores o iguales a 21.88. Así es entonces como calculamos el percentil. Ahora bien, si queremos calcular, el decil 4, ya voy a insertar otro cuadro de texto. Si queremos calcular el decil 4, entonces lo que nosotros hacemos es simplemente utilizar la misma fórmula, pero con una variante. ¿Ya? Con una variante. Primero, nosotros lo que queremos hacer aquí es calcular el decil, lo pongo unas D, ¿ya? El decil 4. Como los deciles lo que hacen es dividir a mi muestra en 10 partes iguales, entonces acá ya no es nk sobre 100, sino que es nk sobre 10, porque estoy dividiendo mi muestra en 10 partes iguales. ¿Ya? Entonces lo primero que debemos hacer es encontrar en qué clase se encuentra ubicado el decil 4. Para eso buscamos el primer NI que sea mayor que nk sobre 10. ¿Ya? Nk sobre 10. Donde n es el tamaño de mi muestra, 147. K es el decil que andamos buscando. En este caso estamos buscando el decil 4 sobre 10. Ahí, sobre 10. Hacemos ese cálculo, 147 por 4, y eso dividido por 10, y eso me da 58.8. Entonces lo borro acá esto, pongo 58.8. Entonces lo que hacemos es buscar el primer NI que sea mayor o igual que 58.8. Entonces nos vamos a nuestra tabla, ese es menor, este es menor, este es el primero mayor. Por lo tanto, esa sería esta sería nuestra clase que contiene el decil 4. Y ahora simplemente reemplazamos los datos. ¿Ya? Límite inferior de la clase, en este caso es 30. NK sobre 10, lo acabamos de calcular, me dio 58.8. 58.8. NI menos 1 ese es el acumulado anterior. Como este es el acumulado, el anterior sería 35. Entonces aquí cambiamos esto y ponemos 35. El N sub I es la frecuencia absoluta. En este caso la frecuencia absoluta es 35. Entonces ponemos acá 35. Y la amplitud es la misma, 10. Ahí. Y simplemente hacemos ese cálculo. ¿Ya? Sería 58.8 menos 35. Eso lo dividimos por 35. Eso lo multiplicamos por 10. Y eso le sumamos 30. Y eso me da 36.8. Por lo tanto, nuestro decil 4 sería 36.8. ¿Ya? 36.8. Entonces lo voy a marcar acá. Ahí, lo voy a marcar. Ahí. ¿Cómo interpretamos este valor? ¿Cómo interpretamos este valor? Simplemente decimos que como estamos calculando el decil 4, decimos que el 40% de los datos, ¿ya?, es menor o igual que 36.8 y el 60% restante es mayor que 36.8. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a calcular el cuartil 3. ¿Ya? El cuartil 3. Entonces voy a insertar nuevamente otro cuadro de texto. Voy a poner por acá. Y vamos a pegar nuestra fórmula. Ahí, muy bien. Vamos a agrandar un poquito. Ahí. Entonces ahora lo que nosotros queremos calcular es el cuartil. Voy a volverme porque me equivoqué. Ahí. Es el cuartil 3.
Es el cuartil 3. El cálculo del cuartil 3 es exactamente el mismo, pero recordemos que el cuartil lo que hace es dividir a mi muestra en 4 partes iguales, por lo tanto, nk en este caso sería nk sobre 4. ¿Ya? Nk sobre 4. Entonces, hacemos la misma técnica, nk sobre 4, buscamos simplemente aquel ni que sea mayor que nk sobre 4, donde k en este caso vendría siendo 3, porque estamos calculando el cuartil 3 sobre 4. Entonces buscamos ese valor, 147 por 3 dividido por 4, y eso me da 110.25. Entonces, buscamos el primer NI que sea mayor que 110.5. Ese no, es menor, es menor, es menor, es menor, es menor. Ese es el primer NI. Por lo tanto, aquí está ubicado, en esa clase, está ubicado, ¿no es cierto? Está ubicado el cuartil 3. En esa clase está ubicado el cuartil 3. Por lo tanto, reemplazamos los datos simplemente. ¿Ya? Reemplazamos los datos. Ahí. Sería límite inferior, 60, nk sobre 4, lo acabo de calcular, eso me dio 110.25. El acumulado anterior vendría siendo, este es el acumulado, el anterior sería 105, ¿ya? Ahí, 105. La frecuencia absoluta sería 32, y la amplitud sigue siendo 10. Ahí. Calculamos eso. 110.25, le resto 105, a eso lo divido por 32, eso lo multiplico por 10, y a ese resultado le sumo 60. Y eso me da 61.6464 aproximadamente. ¿Ya? 61.64. Por lo tanto, el cuartil 3 sería 61.64. ¿Ya? Entonces, ese valor, mandamos un poquito, ¿sí? Eso está en verde. Como es el cuartil 3 representa el 75% de los datos. Por lo tanto, podemos decir que el 75% de los datos, ¿no es cierto? El 75% de los datos es menor que 61.64 y el otro 25% de los datos es mayor. Finalmente, para calcular el quintil 3, ¿ya? Para calcular el quintil 3, hacemos exactamente lo mismo. Ahí. Esto lo agrando. En este caso, lo que nosotros queremos calcular es el quintil. Ahí, sí. Es el quintil 3. Recuerden que los quintiles lo que hace es dividir a la muestra en 5 partes iguales. Por lo tanto, acá me quedaría nk sobre 5. Ahí. Como estoy calculando el quintil 3, esto sería 147 por 3, pero este sería dividido por 5. Ahí. Calculamos ese número, 147 multiplicado por 3, dividido por 5. Y eso me da 88.2. 88.2. Por lo tanto, busco el primer NI mayor que 88.2. Este es menor, este es menor, este es menor, este es menor. Acá está el primero. Por lo tanto, ahí se encuentra ubicado nuestro primer NI mayor que 88.2. Por lo tanto, simplemente ahora reemplazamos los datos. Límite inferior de la clase que contiene el quintil 3 sería 50. nk sobre, en este caso es nk sobre 5, ¿no es cierto? nk sobre 5 me dio 88.2. 88.2. El acumulado anterior, este es el acumulado anterior es 85,
Entonces le restamos 85. La frecuencia absoluta es 20 y la amplitud es 10. Entonces hacemos ese cálculo. Sería 88.2 menos 85. Lo dividimos por 20. Lo multiplicamos por 10 y le sumamos 50. Y eso me da 51.6. Por lo tanto, el quintil 3 sería 51.6. Recuerden que... Perfecto, simplemente ahí. Y esto lo pintamos en azul. Es 14. Ahí sí. Como es el quintil 3 y cada quintil representa el 20%, entonces decimos que el 60% de los datos, ¿ya? El 60% de los datos es menor o igual que 51.6 y el otro 40% de los datos es mayor o igual que 51.6. Así es entonces como encontramos e interpretamos los percentiles, quintiles, deciles y cuartiles cuando nuestros datos están tabulados en tablas de frecuencia. No sé si hay alguna consulta, alguna duda. ¿No? Bien. Antes de continuar, nos quedan 2 minutos. Recordarles que por favor ingresen al chat. Los que no han ingresado aún, ingresen al chat, pongan su nombre, su apellido y pongan presente. Recuerden que esa es la forma que yo utilizo para pasar la lista. Si no aparece en el chat, lamentablemente queda como ausente. ¿Ya? Si es que no han ingresado aún al chat, les recomiendo que ingrese al chat, ponga su nombre y su apellido y la palabra presente. Muy bien. Hasta aquí entonces, estimadas y estimados, quedaría los contenidos para la evaluación del día viernes. Recuerden que para el día viernes nos vamos a reunir a la hora de la clase, es decir, a las 9:30. En ese momento yo les voy a hacer entrega de la evaluación, la vamos a leer, la vamos a discutir, vamos a ver algunos tips, si tienen algunas dudas, vamos a revisar las dudas, y de ahí yo los dejo en libertad de acción. Voy a darles 12 horas para la resolución de este instrumento. Es decir, a las 9:30 se les entrega y ustedes deben devolverlo a más tardar a las 21:30. ¿Ya? Ahí, obviamente, ese día viernes yo les voy a dar las instrucciones de cómo se realiza la evaluación. Muy bien. Si no hay consulta alguna, si no hay duda alguna, espero que les haya quedado claro. Entonces quedaríamos hasta acá. Repito, si alguien aún no se ha inscrito, tengo 14 participantes, tengo 12 chats, por lo tanto, a mi saber, debería quedar uno que aún no se inscribe. Por favor, inscribirse en el chat, poner su apellido y su nombre, su apellido y presente. Muy bien, quedamos hasta acá entonces, chicos, y nos vemos el viernes. Un abrazo, cuídense, que tengan una muy buena semana. Gracias, Chao, profe. profe. Chao. Hasta luego, profesor. Hasta luego.